Historias cruzadas, dos mujeres, un salvador. Bueno, vamos a sacar el pentecostal que tenemos dentro, ¿listo? ¿Quiénes quieren ver milagros de Dios en su vida? Eso, muy bien. ¿Alguna vez una turbulencia de un avión? Pero no turbulencias de ese que se movió un poquito, sino turbulencias así que uno siente que se mueve, siente el vacío, las luces intermitentes, gritos de las señoras por allá atrás, caras de oxígeno, no sé qué tan dramático, pero a veces de verdad, a mí me tocó una vez una turbulencia pesada en un avión, viaje a Medellín en la noche, y por alguna razón que desconozco, había terminado comprando tiquetes no para llegar a Río Negro, sino para llegar a Medellín, al aeropuerto de Medellín, que es más pequeño. Íbamos en un avión más pequeño. Cuando uno entra a Medellín, como Medellín está rodeado de montañas, cambian los vientos, y lo aprendí por experiencia propia. Dios mío, yo vi al Señor, me arrepentí de todos mis pecados en ese momento. Había una señora que por primera vez estaba viajando al lado mío, me dejó un tatuaje lo más de hermoso aquí con sus uñas, gritando. Para unos es una anécdota, otros prometen nunca montarse en un avión el resto de su vida, para otros, algunos hasta se sienten casi sobrevivientes de esa situación. Les pregunté si querían ver milagros en su vida y me dijeron que sí, pero para probar milagros tienes que pasar por crisis. Para que haya sanidad tiene que haber enfermedad. Para que haya resurrección, tiene que haber muerte. Les pregunto, ¿quiénes quieren ver milagros en su vida? ¿Se dan cuenta entonces que tenemos una tensión? Porque por un lado queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, por supuesto que sí, pero ninguno de nosotros anhela pasar por esas crisis que nos lleven a depender plena y completamente de Dios. Entonces, viviendo en medio de esa tensión se encuentra esta segunda historia de esta miniserie de historias cruzadas, que es la de la hija de Jairo. Solamente para recordar, hicimos una pequeña comparación de estas dos mujeres. Entonces aquí está el cuadro de comparación. Entonces está la mujer del flujo de sangre, que lo vimos la semana pasada, y está la niña, que es la hija de Jairo. Entonces, algunas observaciones. Creo que la mujer es mujer, la niña es mujer, grandiosa, ¿no es cierto? La segunda, que la mujer, ¿cuántos años con el flujo? 12 años, y se nos dice en el texto que la niña tenía 12 años. Muy bien, la mujer, por causa de su situación médica, no podía entrar a la sinagoga, pero se nos da un dato muy interesante en cuanto a Jairo, que dice que él es el jefe de la sinagoga. La mujer va hacia Jesús, en cambio con la niña Jesús viene hacia ella. La mujer toca a Jesús en medio de la multitud, y en cambio vamos a ver cuando Jesús va a sanar a la niña, dice: déjenme solo con ella, y solamente está con los discípulos más cercanos y los papás de la niña. La mujer, si tocaba a alguien, lo hacía impuro, pero como la niña murió, si alguien tocaba a la niña, se hacía impuro. Jesús la tocó, aunque lo hacía impuro a él. Los discípulos ironizan, ¿se acuerdan cuando llegan y lo tocan y Jesús dice: me tocó? Y los discípulos dicen: pues Señor, estamos aquí en medio de una multitud, cualquiera te va a tocar. Y cuando Jesús dice que la niña está dormida, la gente, ¿qué hace? Se burla. Y este es el punto en el que nos vamos a centrar. Con la mujer, el límite de la ciencia. Con la niña vamos a ver el límite de la religión. Entonces, lo que quiero hacer es ir por las 4 escenas que componen la historia de esta niña, y vamos a ir aprendiendo en cada concepto. Entonces, empecemos en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. El texto dice de esta manera: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: mi hijita está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella, para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Jairo es el jefe de la sinagoga, y para tú ser jefe de la sinagoga no es cualquier pintado en la pared, ¿sí? Mi mamá tenía un dicho que decía: eso no es cualquier lagaña de mico. O sea, quiere decir que era una persona importante. ¿Por qué? Para ser tú jefe de la sinagoga, era una persona que había estudiado básicamente toda su vida. Por lo general,
eran fariseos. Para nosotros el término fariseo es algo ofensivo, ¿sí? Si yo digo, no, es que Pablo es un fariseo, Pablo me va a meter la mano al final del servicio, ¿sí? Porque suena como hipócrita o algo así, pero fariseo era un título reconocido para los teólogos de la época. Era gente que se sabía de memoria, todo el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuáles son los nombres de los primeros 5 libros de la Biblia? Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué sigue? Josué, Jueces. Si ven que ya empezamos a pedalear con los títulos. Esta gente se sabía de memoria cada palabra del Antiguo Testamento, y no solo eso, sino que sabían lo que los rabinos habían dicho sobre cada versículo del Antiguo Testamento, y tenían discusiones respecto a eso. Tenían tanto conocimiento del texto bíblico que tenían trampas entre ellos para ver cuánto sabían. Citaban el texto posterior al que realmente querían hablar. Entonces, si querían hablar del tercer mandamiento, citaban el cuarto, porque era una trampa para saber si te sabías de memoria el orden de los mandamientos. Gente brillante en su máxima expresión. O sea, este tipo no es cualquier cosa. Y aunque estamos empezando el Evangelio de Marcos, Jesús ya se había convertido en un problema para los fariseos. Porque este hombre está perdonando pecados, este hombre está sanando gente, este hombre está liberando endemoniados. Y Jairo, jefe de la sinagoga, con todos los recursos mentales y religiosos que ustedes se pudieran imaginar, llega un momento de la vida donde su hija está enferma. Y toda la religión que había consumido durante años no puede ofrecerle nada para la crisis más difícil de su vida. Y tiene que lanzarse a los pies de Jesús para decirle: solo tú puedes hacer algo con esto. Porque la crisis es la gran reveladora. La crisis desnuda que nuestros recursos son más limitados de lo que nosotros creemos. Porque ustedes se acuerdan que la mujer que tenía el flujo de sangre era rechazada en la sinagoga, no era aceptada, ¿sí? Ella se tiene que lanzar a los pies de Jesús para que Jesús la sane. ¿Y qué está haciendo Jairo para pedir una sanidad? Lanzándose a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llegan las crisis nos damos cuenta que las distancias que a veces establecemos entre nosotros en realidad no son tan grandes. El mismo dolor le causa a un padre estrato 6 perder a su hijo que a un padre que vive en las calles perder al suyo. ¿Sí o no? Porque el dolor no conoce estratos sociales ni religiosos. La crisis es la reveladora de nuestras necesidades de verdad delante de Dios. Lo puse de esta manera: quizás no todos necesitamos lo mismo, pero todos necesitamos a alguien. Quizás no todos estamos pasando por la misma situación. Obviamente no es lo mismo la mujer con el flujo de sangre que un hombre que se le está muriendo la hija. No es lo mismo, ¿sí? Las crisis no son comparativas, ¿vale? Por eso a veces no funciona. Bueno, gracias, come muy bien, pero me he dado cuenta que los papás a veces utilizan una técnica para manipular a los hijos cuando estos no comen muy bien. ¿Y cuál es la técnica? Usted no quiere comer, y empiezan. Y todos los niños del África que están sufriendo tanto. Uno, no sé si eso ha generado que los niños coman tanto, pero por otro lado las crisis no son comparativas. ¿Sí o no? ¿De qué te sirve saber? ¿De qué te sirve saber? Que, vean, a que creo a todos nos ha pasado en este momento. En un momento yo tuve un dolor de cabeza, no ayer, tranquilos, como fiebre, dolor de garganta. Me fui a hacer esa prueba hermosa, mejor dicho, que le extirpan a uno medio cerebro allá arriba con eso. Y dijeron que no era COVID. Pero seguí enfermo. Y el dolor que yo tenía, y me escribían: ¿cómo han seguido los síntomas? Y yo: mal, estoy mal. Pero no es COVID. No, pues sí, pero la gente se muere de otras cosas, mano, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo a veces pensamos que una crisis es lo único, ¿sí? O sea, como si no existiera más enfermedad en el mundo que el COVID.
Pero la gente se muere de otras cosas. Gracias a Dios no me morí, evidentemente. Pero a veces tenemos la idea de comparar y pensar que como mi situación no es tan grave, no es tan importante, o Señor, ponme más atención porque yo soy más importante. No, quizás no todos aquí necesitamos lo mismo, pero todos necesitamos a alguien, a Jesús, a Jesús. Y entonces sigue la historia, saltamos hasta el versículo 35, porque en la mitad está la historia de la mujer y después de eso sigue esta escena en el versículo 35 al 38, que dice de la siguiente manera. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. El concepto que veo en esta escena es el concepto de expectativa limitada. Es decir, Jairo iba por una sanidad, no por una resurrección. O sea, puedes molestar a Jesús, pensaban las personas, puedes molestar a Jesús si estás enfermo, pero ya si está muerto, hasta ahí. No molestes más al maestro, no lo incomodes más. Yo me doy cuenta que eso pasa en muchas ocasiones con nosotros. A veces pensamos que hay cosas que están más allá del amor de Dios. Entonces, que Jesús pueda sanar a una persona, por supuesto que sí, pero ya si recae, no molestes al maestro. Jesús puede sanar las primeras crisis matrimoniales mientras vas aprendiendo, pero ya después de terapia y todo eso, si vuelves a tener crisis, no molestes al maestro. Jesús sí te puede dar y puedes orar por un trabajo, pero si otra vez vuelves a tener crisis, entonces empieza la idea de, no, eso debe ser porque no di los diezmos, porque no fui a la iglesia, ese trabajo me embolató más. No molestemos al maestro. ¿Se dan cuenta? Tenemos una expectativa limitada. Creemos que Jesús puede hacer ciertas cosas, pero hasta cierto punto. Y hay un temor de nosotros, de una falta de dignidad, de, Señor, ¿cómo te voy a molestar con esto? Soy un descarado, Señor, porque me estoy acercando otra vez con esta situación. Y tenemos la idea que Jesús tiene un límite y que si pasamos ese límite, lo molestamos. Pero las palabras de Jesús a este hombre fue: no temas, cree solamente. Porque a Jesús no le molesta tener misericordia de nosotros. No le molesta. A él no le incomoda. Él no le dijo como, ay no hermano, ya resurrecciones si no hacemos. No, él fue con él, lo ayudó en medio de sus circunstancias. La gente pensaba que molestaba a Jesús, pero Jesús no le molesta tener misericordia de ti, en ninguna manera. Vean, una cosa que de verdad les animo a pensar, sobre todo para aquellos de ustedes que luchan con pecados recurrentes, adicciones. Hay un momento donde nosotros llegamos a pensar que ya Dios no nos escucha. ¿Sí? Si volvimos a caer esto, si volvimos a consumir esto, si volvimos a llegar a ese punto, si volvimos a meternos en una relación nociva, si volvimos a transgredir los límites que habíamos prometido que íbamos a poner. La invitación de Jesús es a que no temas, sino que creas. Porque el mismo Dios que iba en camino a una sanidad, siguió en camino para una resurrección. Y antes de entrar a este tema de la resurrección, quiero tocar un concepto que me parece muy importante. Espero no ser muy técnico, pero es teología importante que creo que debemos concebir. En Marcos capítulo 5, versículos 39 al 40, Jesús hace una declaración muy interesante respecto a la muerte, que espero poder explicarme con claridad sobre cómo se ve en la Biblia la muerte. ¿Listo? ¿Preparados para teología heavy metal? Listo, va. Entró. Les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida.
Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La primera observación respecto a esto, vamos a entrar a reflexionar sobre la muerte como un sueño, ¿vale? La muerte como el sueño, porque Jesús dice que está dormida. La primera observación importante es que la niña no estaba dormida, porque si no la hubieran levantado, ¿sí o no? ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Lamentando a una persona que se murió. Pero Jesús dice, no está muerta, sino que duerme. ¿Por qué? Porque Jesús comprende la muerte como un sueño. Porque Jesús nos presenta la idea de que la muerte es como dormir. Entonces, para tratar de explicar este concepto, partamos en primera instancia de la antropología. ¿Está bien? Los griegos concebían que el ser humano era tripartito. Estaba dividido en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo es la parte física, el cuerpo, unos lo tienen más bonito que otros, ¿sí? El cuerpo, la dimensión física, para los usos menos adecuados, ¿no es cierto? El cuerpo es para los usos banales, porque en última instancia el cuerpo se va a quedar aquí, se va a deshacer, fin de la historia. En el alma que están. El alma es la parte del ser humano que está constituida por las emociones y los pensamientos. Y el espíritu. Que el espíritu es lo que se conecta con Dios. ¿Listo? Esa es la idea, como alimentar. Para los griegos era reflexionar, la filosofía era lo más importante para alimentar el espíritu. Entonces, leemos 1 de Tesalonicenses 5:23, un texto donde Pablo dice lo siguiente, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos, listo, ahí está. El hombre es tripartito. Primera observación, porque tenemos que ir más lento que eso. Primera observación. Pablo aquí no está sistematizando al ser humano. Porque si cada vez que leemos una descripción de cómo es el ser humano, pensamos que lo están sistematizando, tendríamos un problema con Jesús. Porque Jesús, recuerden que dijo, ¿cómo debemos amar al Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿el ser humano es cuatripartito? ¿Por qué Jesús, cuando habló de amar a Dios, no usó la palabra espíritu? Y vean lo interesante de lo que está haciendo Pablo, porque Pablo no está diciendo que santifique o que Dios santifique solamente el espíritu de ustedes, sino todo su ser. Los tesalonicenses eran griegos y entendían el ser humano de esta manera. Y Pablo está diciendo, aun si ustedes entienden al ser humano de esa manera, todo su ser, todo lo que son, las dimensiones físicas y las dimensiones inmateriales de ustedes deben estar consagradas a Dios. Siempre me ha causado o me ha llamado la atención en esta concepción tripartita del ser humano. Hasta ahora nadie me ha podido contestar convincentemente. ¿Qué pasa entonces cuando el ser humano muere? ¿Qué pasa cuando el ser humano se muere? Entonces, listo, queda el cuerpo aquí. ¿Qué se va con Dios? ¿Y el alma? Entonces somos bipartitos. Creo que la concepción judía es un poquito diferente. Cuando Dios creó al ser humano, dice Génesis, que formó como este muñequito de barro. ¿Listo? Formó este muñequito de barro, Génesis capítulo 2. ¿Se acuerdan que Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Y hay dos palabras en el hebreo muy importantes. La primera de ellas es la palabra ruach hayá. ¿Listo? Ruach hayá. Ruach, que significa espíritu, y hayá, que significa vida. Entonces dice el texto bíblico que Dios sopló en el ser humano, ¿qué? Ruach hayá. La mayoría de las versiones lo traducen como aliento de vida, pero es la misma palabra en el hebreo que se utiliza para que en el principio el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué sopló Dios en el ser humano? Ruach hayá, espíritu de vida. Y dice que el ser humano llegó a ser
Hayá. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. Dice la mayoría de las versiones, un ser viviente. Pero la palabra nefesh, ya saben que hayá es vida. Nefesh es la palabra que nosotros traducimos como alma. Bendice, alma mía, al Señor. Entonces, ¿cómo se debe traducir nefesh hayá, queridos teólogos? Alma viviente. Para la mentalidad bíblica, el ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma viviente. Somos una conjugación de sentimientos, emociones, carne, hueso, anhelos, esperanzas, dimensiones materiales e inmateriales. Por esa razón, la muerte se ve de la siguiente manera en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice así: volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu, el ruaj, volverá a Dios, que es quien lo dio. Yo no sé, de verdad, hay gente que en esta concepción tripartita de las cuestiones, hay gente que coge este versículo, se los prometo, y dice, esta es la demostración de que todo ser humano va a ser salvo. ¿Por qué? Porque aquí dice que el polvo volverá a la tierra y el espíritu volverá ¿a dónde? A Dios, que es quien lo dio. ¿Eso es lo que está diciendo el autor? ¿Qué es el ruaj? Es el espíritu, el aliento de vida. ¿Qué pasa cuando un ser humano muere? Un ser humano, dice sobre Jesús, que entregó su espíritu o dio su último aliento. Y cuando no hay aliento, no hay vida. Por eso la muerte se concibe como un dormir. Nuestra esperanza no está en irnos a otro lado cuando morimos. La esperanza de nosotros es que Jesús va a volver a dar vida, va a volver a va a resucitar a los cuerpos. ¿Por qué? Porque va a soplar su aliento. ¿Cómo resucitó Jesús? Ustedes ya leyeron la historia. ¿Cómo resucitó Jesús a esta niña? Con su palabra. ¿Y cómo creó Dios todo el universo? Con su palabra. Porque la esperanza que tenemos es que la muerte es parte de la historia, pero no la autora de la historia. Nuestra esperanza no está en la muerte, nuestra esperanza está en Jesús. Por eso Apocalipsis no termina con espíritus yéndose al cielo, sino el cielo yendo a nosotros. Y va a haber resurrección para todo ser humano, unos para condenación y otros para vida eterna. ¿Listo? ¿Todavía me quieren con esas ideas teológicas tan...? Terminamos la historia en la última escena. Marcos capítulo 5, versículos 41 al 43. A propósito, cuando ahorita estaba pensando en esto, con esto de la muerte, porque hemos vivido muchas muertes a nuestro alrededor, ¿verdad? Y la pregunta que tenemos es, ¿dónde están? ¿Qué pasó con esas personas? Siempre me gusta mucho la idea precisamente del dormir. ¿Cuánto tiempo durmieron ustedes anoche? 8 horas. ¿Y cómo lo sintieron? ¿Lo sintieron como 8 horas? ¿Es lo mismo estar despierto 8 horas que dormir 8 horas? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre su abrir y cerrar de ojos? Un instante. Un instante. Quizás esas personas entran precisamente en ese dormir. Y cuando nos volvamos a encontrar para ellos, va a ser el próximo instante. ¿No es cierto? Muy bien, Marcos capítulo 5, versículos 41 al 43. La tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita cum. Una observación importante que me llamó mucho la atención, que no la había puesto en comparación. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el manto de los judíos? Talit. ¿Y qué le dije a la niña? Bueno. ¿Qué significa, niña? A ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho,
Todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y le mandó que le dieran de comer a la niña. El concepto que quiero transmitir a ustedes en esta escena es el concepto de supralegalidad. ¿Listo? Supralegalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una observación muy importante antes de que Jesús sane a la niña, porque el autor Marcos se toma el tiempo para decirnos qué hizo Jesús dentro de ese cuarto. Acuérdense que la niña está muerta, ¿listo? La niña está muerta. ¿Qué hace Jesús antes de hablarle a la niña? Dice que tomó su mano. Eso era ilegal. Porque vean lo que dice Números capítulo 19, versículos 11 y 14. Quien toque el cadáver de alguna persona muerta quedará impuro 7 días. Esta es la ley que se aplicará cuando alguien muera de alguna de las tiendas. Todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro 7 días. Con la mujer pasó que ella lo tocó, ¿sí? La mujer lo tocó, no fue una decisión de Jesús, fue una decisión de la mujer tocar a Jesús, ¿vale? Pero tocar a alguien sí es una decisión que tú tomas. Y la niña estaba muerta. Y si tú tocas a alguien muerto, según la ley, ¿qué pasa? Quedas impuro. Impuro. Este es el concepto de supralegalidad. Que Jesús, aún entendiendo la ley, trascendió la ley por sanar al ser humano. Que Jesús, otra vez, entendiendo la ley, trascendió la ley para sanar al ser humano. Y creo yo que esta es la mayor diferencia entre la religión de Jairo y Jesús de Nazaret. Porque la religión de Jairo, ¿qué debería hacer si se encuentra con alguien muerto? Sale corriendo. Ustedes se acuerdan de la historia del buen samaritano, ¿verdad? Un hombre que queda al lado medio muerto, al lado del camino. ¿Y qué hace el fariseo cuando lo ve? Pasa de largo. Eso debería haber hecho, o eso haría la religión de Jairo. No entra. No entra. ¿Por qué? Porque todo el que tenga contacto con alguien muerto queda impuro. Pero Jesús lo que hace es entrar a esa habitación. Por eso te tengo una pregunta. ¿Estarías dispuesto a entrar en la habitación aún sabiendo que hay un muerto en ella? Me están mirando con cara de, no entendí nada, pero sonó súper chévere. Porque si nosotros seguimos los pasos de Jesús, entonces deberíamos estar dispuestos a arriesgar nuestra reputación por amor a las personas. No ser simplemente ilegales, porque eso es una forma tonta de rebeldía. Voy en contra de las normas. No, pero ¿estás dispuesto a trascender las normas por bendecir a alguien? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque no se trata de robar, por ejemplo. Se trata de si estás dispuesto a darle algo a alguien. Así no te toca hacer la declaración de impuestos y todas las cosas. Trascender. Hay personas, por ejemplo, que muchas veces cuando invitan a alguien, lo digo como mi caso, como independiente, entonces ustedes saben que les tienen que hacer descuento, mejor dicho, de la rete fuente, reteta, reteica, rete respirar, rete todo, ¿sí? Entonces, si le van a dar a uno 500,000 pesos, con el rete queda uno debiendo 500,000 pesos, ¿sí? Hay mucha gente que decide, ¿sabes qué? Te voy a dar esta cantidad de dinero, cobra el extra, yo voy a pagar esos impuestos para que tú puedas tener esa cantidad de dinero. ¿Está haciendo algo ilegal? No, está haciendo algo supralegal. Está trascendiendo la legalidad para bendecir a las personas. En el medio cristiano, hoy en día, parece que la gran división de las cosas es decir si esto es o no es pecado. Bueno, pero dígame, ¿eso es pecado o no es pecado? Listo. ¿Qué tal si decimos, sí, eso que usted está pensando es pecado? Actuar así es pecado. Perfecto. Ya lo tenemos claro bíblicamente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a amar a esas personas en su pecado?
en medio de su situación, estás dispuesto. No estoy hablando de secundar el pecado, por favor. Estoy hablando de amar a las personas en su situación. ¿El alcoholismo es pecado? Por supuesto que sí. Pero ¿estarías dispuesto a ir un viernes en la noche para ayudar a ese amigo que otra vez se emborrachó? Esa es la pregunta. Oh, qué pena, no, ¿cómo van a ver al pastor en esas? ¿Cómo van a ver al pastor? A mí también me ha tocado en varias ocasiones. Mamás desesperadas a las 10 de la noche porque la pelada se emborrachó, porque el novio la dejó. Y yo ahí junto con mi esposa cogiendo pelo mientras vomitaba. La pregunta no es si eso está bien o está mal. La tenemos clara, ¿sí o no? La tenemos clara. La pregunta es si estás dispuesto a ensuciarte en el fango de la realidad del ser humano. Si estás dispuesto a ir más allá. Si estás dispuesto a tocar ese muerto aún sabiendo que la ley te diría impuro por 7 días. Pero Jesús trascendió la ley para sanar al ser humano. Termino con esta fotico de una película que me encanta, Toy Story 4, porque tiene mucho que ver con la historia. Resulta que Toy Story 4 está después de Toy Story 3, y esta es una observación importante, porque en Toy Story 3 ya Andy deja sus juguetes. Si no se la han visto, no sé qué clase de seres humanos, pero Toy Story 3, Andy ya deja sus juguetes porque ya es un niño adulto. Esa escena, ¿no es cierto? Adiós, vaquero. No, qué triste. Yo lloré. Benji todo contento y yo llorando. Y entonces, en esta nueva historia hay una nueva niña, se llama Bonnie. Y Bonnie también está creciendo a pasos agigantados. Y está dejando a Woody a un lado. Pero Woody, como ama a su niña, entonces se mete en su morral el primer día de escuela para que ella no se sienta tan sola. Pero nadie lo puede descubrir porque es un juguete. Entonces él le ayuda a Bonnie para que ella arme un muñequito. Esa es la actividad de ese día, armar un muñequito. Entonces le lleva pedazo de plastilina, encontró en la basura un tenedor de plástico, se lo tira, etc. Y entonces Bonnie arma esta obra de arte. Hay con costras de plastilina y pedazos de palo y ese tenedor, y se llama Forky. Forky. Una pregunta metafísica que hace Toy Story que nunca responde es ¿por qué Forky tiene vida? Y yo tengo la teoría de que Forky tiene vida porque Bonnie lo trató como si fuera de ella, como si fuera suyo, su juguete. Pero Forky, cuando tiene la vida, como él era una cantidad de desechos, entonces él se siente basura. Y todo el tiempo es saltando, basura, sí, soy basura, qué felicidad ser basura. Y todo el tiempo, y Woody, que terapia este man, que usted no es basura, que usted es el juguete, que usted no es basura, y dele y lo persigue. La mitad de la historia tiene que ver con el hecho de que Forky todo el tiempo se cree basura. Hasta que por fin se da cuenta que es el tesoro más preciado de Bonnie. Porque ella lo hizo con sus manos. Y yo escribí esto que se llama Si supieras, Forky. Y con esto termino. Te sacaron de la basura y unieron tus partes hasta convertirte en el particular muñeco que eres. Quizás la nostalgia, los apegos o los deseos te hacen creer que sigues siendo un desperdicio. No es así. Ya no eres hoy lo que eras ayer. Desde que te formó, te amó. Puede que pienses que perteneces a la basura y no te das cuenta que ahora le perteneces a ella. No eres un desecho, eres su posesión preciada. A ella poco le importa tu costo. Eres un tenedor desechable, un par de palillos rotos, unos cuantos alambres y algunas costras de plastilina aquí y allá. Pero al mismo tiempo eres más que eso, su bendita creación. Quizás tu costo sea mínimo, pero tu valor
es infinito. Si supieras, Forky, que fue ese amor el que te trajo a la vida, no huirías de Él, sino que correrías hacia sus brazos, sin dudarlo, sin temores. Y sabrías que ese lugar es tu verdadero destino. Toda búsqueda que puedas tener, todo anhelo que quieras saciar, toda certeza que ansías obtener, encuentra en ese espacio su respuesta. Porque si pudieras verte como ella te ve, querido Forky, aunque sea solamente por un instante, todo cambiaría para siempre. Y quizás, solo quizás, descubras que no eres basura. Eres su tesoro. Oramos para terminar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra, por estas historias que, aunque ocurrieron hace miles de años, siguen ocurriendo en nuestra realidad. Tú sigues acercándote a los impuros, a los que la sociedad había rechazado, a los que la religión no les había podido ofrecer nada más. Gracias porque tú sigues cruzándote con nuestra historia. Gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. Oro, Señor, para que nos des ese espíritu como iglesia, ese espíritu de entrar a la habitación aunque haya un muerto en ella, ese espíritu de arriesgar nuestra reputación, pero mantener nuestra santidad, porque así nos amaste tú, Señor. No nos viste como basura, nos viste como tu tesoro. Y te pedimos que nosotros podamos tener ese corazón hacia las personas. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Pido que por favor bendigando esta semana de forma especial, Señor. Que en cada interacción que tengamos podamos recordar tu amor, tu misericordia, tu gracia hacia nosotros, pero también hacia los que nos rodean, Señor. Que esta comunidad sea caracterizada porque nos parecemos cada día más a ti, Señor Jesús. Porque no simplemente nos quedamos en la ley, sino que trascendemos la ley para bendecir a otros. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien y bendigas este día de forma especial. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que tengan una feliz semana.